Un hombre se ha suicidado justo antes de que lo desahuciaran de su vivienda en Cornellá de Llobregat, lanzándose al vacío desde un 10º piso. Tenía 45 años y estaba en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección social. Los desahucios se cobran hoy, una víctima más en España. Casi una semana después de que haya tomado posesión el gobierno de Sánchez, los desahucios continúan y sus trágicas consecuencias también. Buenas noches y bienvenidas a Público al Día. No es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla. Es decir, podemos actuar antes, podemos ayudar en origen, etcétera, pero no podemos llegar a esos niveles. ¿Está usted anunciando la retirada de las concertinas? Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas. El nuevo ministro del Interior se ha comprometido a actuar por la retirada de las concertinas, las cuchillas que culminan las vallas de la frontera en Ceuta y en Melilla y que llevan años provocando heridas gravísimas a quienes intentan saltarlas. Grande Marlaska ha anunciado esta mañana en Onda Cero que pedirá un informe complementario para ver con qué medidas podrían ser sustituidas. Importante declaración de intenciones del ministro del Interior, que también ha puntualizado que los migrantes que llegarán en el Aquarius serán tratados igual que el resto de los que han llegado a España hasta la fecha. El revuelo mediático causado por el traslado a España de los 629 migrantes a los que Italia cerró sus puertos está generando grandes reacciones de solidaridad. En lo político, sorprendía el anuncio de que todos ellos obtendrían estatuto de refugiado. En principio, el criterio que se va a aplicar desde la delegación del Gobierno es el de emergencia y excepcionalidad. Grande Marlaska ha puntualizado hoy que van a estudiarse todos los casos para decidir si son susceptibles de asilo o expulsión. De hecho, en 2017 España solo concedió una de cada 3 solicitudes de asilo, por debajo del 45% de media en la Unión Europea, que además ha incumplido de forma generalizada las cuotas de reubicación de personas refugiadas. España se ha comportado de forma especialmente cicatera dentro de un ambiente cicatero y mezquino de la Unión Europea. Un fracaso en lo que se refiere a protección de derechos humanos evidente. Mientras tanto, el mal tiempo ha provocado un cambio de rumbo en el Aquarius que bordea la costa de Cerdeña y ha sufrido los estragos de un temporal nocturno. Nos pasamos la noche tratando a personas con medicamentos para la enfermedad del mar. Al menos 80 personas se vieron muy afectados por las condiciones climáticas. La previsión es que lleguen el domingo a Valencia, pero ese barco es solo la punta del iceberg de una crisis humanitaria. 792 personas han muerto este año en el Mediterráneo, 235 de ellas tratando de llegar a España. No sé lo que está sucediendo. ¿Por qué lo ha hecho? Por conciencia tenía que renunciar. El abogado que iba a defender hoy a Juana Rivas en su juicio por 2 delitos de sustracción de menores ha abandonado el juzgado. Lo ha hecho en vista de que su abogado titular se encuentra de baja médica. El juez no quería aplazar la vista, pero al ausentarse de la sala el letrado de Rivas se ha visto obligado a aplazar el juicio hasta el próximo 18 de julio. Pero ¿por qué se piden 5 años de prisión para Juana Rivas, quien ha pasado de ser víctima de la violencia de género a acusada? Juana Rivas es el rostro de un caso inverosímil. Una víctima de violencia de género que se convierte en acusada. Perdonarme, pero no puedo. Todo empezó cuando en el año 2009, Juana Rivas denunció por malos tratos a su expareja, padre de sus hijos, con quien vivía en Cerdeña. Fue condenado a 3 meses de prisión por malos tratos, pero este fue solo el inicio. En 2013 retomaron la relación, pero en 2016 ella volvió a denunciar maltrato y huyó con sus 2 hijos hacia su pueblo natal en Granada. Salí de aquella isla con mis 2 hijos y con la convicción interna de que no volvería nunca con ese hombre que nos había hecho tanto daño. Francesco Arcuri decidió entonces denunciarla por llevarse a los niños y la justicia la condenó a devolvérselos. Que yo estoy luchando para vernos muy pronto. En agosto devolvió finalmente a los niños a su padre, con quien viven en Italia. Desde entonces, Arcuri evita que puedan ver a su madre.
Hoy, Juana Rivas se ha personado en el juicio en el que le piden 5 años por el delito de sustracción de menores, 8 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y una indemnización a Francesco Arcuri de 30.000 euros. Que no estoy sola, que me he sentido muy sola y que no estoy sola. Mientras tanto, el proceso sobre la custodia de los 2 hijos menores de ambos continúa en un juzgado en Cerdeña. Nuestra compañera Marisa Coan nos cuenta los detalles del laberinto legal que vive Juana Rivas. La situación judicial de Juana Rivas está complicada. El juicio aplazado hoy en Granada es solo una de las patas de su calvario judicial. El que la juzga por una supuesta sustracción de sus hijos menores para no entregarlos a su pareja acusado de maltrato. Este solicita 5 años de prisión y otros 8 de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Paralelamente, en un juzgado en Italia, se está decidiendo sobre la custodia de sus 2 hijos. Se trata de un juicio por lo civil en el que el pasado de violencia de género que sufrió Juana Rivas a manos de su expareja no se está teniendo en cuenta. Ni la condena a Arcuri en 2009 por malos tratos, ni tampoco la denuncia por esos malos tratos continuados que Rivas presentó en Granada se están viendo en Italia. De hecho, esa denuncia de malos tratos que Rivas realizó en Granada en 2016 sí ha llegado finalmente a Italia, pero no se ha incluido en la causa judicial. Para que esta se tenga en cuenta, Rivas debería comenzar otro proceso judicial, esta vez por lo penal. Un procedimiento paralelo que, según expertas consultadas por Público, vulnera los tratados internacionales firmados por Italia, como el Convenio de Estambul. Sobre si la Iglesia está autofinanciada o no, a mí me parece muy relevante el dato de que cada euro que recibe la asignación tributaria la Iglesia devuelve a la sociedad 1,38. La Conferencia Episcopal ha presentado hoy su memoria de actividades de 2016. Según el informe, en ese año la Iglesia Católica recibió 336 millones de euros de los fieles y 223 millones de la casilla del IRPF. La mayor parte de los gastos sirvieron para mantener al clero. La aportación a Cáritas supone solo el 2,5% del gasto. Aunque el informe asegura que la Iglesia recibió en total 933 millones de euros, según la organización Europa Laica, la cantidad sobrepasaría los 11.500 millones. Una de las principales fuentes de financiación es la enseñanza concertada. España es uno de los países de Europa con menos escuela pública y más concertada. Frente al 81% de media en Europa, en España solo el 68% de los alumnos van a un centro público. Es que este sistema, el que está vigente, el que ha dado lugar a esta memoria, fue pactado y fue acordado con un gobierno socialista. El peso de la concertada no ha parado de crecer en número de alumnos, profesores y centros, y en la actualidad la Iglesia es dueña del 60% de estos centros. Con respecto a la concertada, no hay nada que temer. Uno de los puntos de fricción respecto a la concertada es el coste por alumno. Según la Conferencia Episcopal, en la concertada se da un ahorro de más del 50% respecto a la pública. Pero los centros concertados recibieron en 2012-2013, según datos del Consejo Escolar del Estado, unos 6.300 millones de euros, lo que supondría 6 de cada 10 euros de sus ingresos. Seguro que hay muchos aspectos donde nos vamos a poner de acuerdo. Y va a haber otros en los que seguro que no. Y la educación universitaria no escapa de la dinámica de la educación, ya que más de 2/3 de los alumnos de universidades privadas estudian en centros de orientación católica. La Iglesia sigue así formando a millones de alumnos en un país en el que, según el CIS, solo hay un 22% de católicos practicantes. Para saber cómo interpretar los datos que ha dado a conocer hoy la Conferencia Episcopal, hemos hablado con el director de Religión Digital, José Manuel López Vidal. El gerente del Episcopado, Fernando Jiménez Barrio Canal, presentó hoy la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, en la que ha dibujado un panorama de una institución como la máxima benefactora de este país. Una institución que sigue haciendo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces hoy en día, porque de los 350 millones que recibe del Estado, devuelve 4 veces más. Es decir, por cada euro que recibe del Estado, la Iglesia Católica revierte a la sociedad 1,38 euros. Si esto es así, si los datos son reales, y el gerente del Episcopado juró y perjuró que sí eran reales y contrastados por distintas empresas auditoras, hay que preguntarse por qué
mucha gente, un gran sector de la población, sigue pensando que la Iglesia es una institución privilegiada y que se aprovecha del Estado. Usar a becarios para suplir puestos de trabajo se ha convertido en una práctica extendida hasta en las universidades. Ahora la Universidad Autónoma de Madrid tendrá que ir a juicio por tener 284 becarios cubriendo puestos de trabajo estructurales. Pablo realizó el año pasado prácticas en el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajé como community manager, o sea, que llevaba un poco las redes sociales de la universidad. Aunque él estudiaba un máster en Historia Contemporánea. No tiene nada que ver con lo que yo había estudiado realmente. Además, si faltaba algún superior, él asumía sus funciones. Que, por ejemplo, mi compañero trabajador se ponía de vacaciones, y yo iba de días de vacaciones y yo hacía su trabajo. Pero no es el único afectado. Alejandro también tenía una beca como operador de cámara, a pesar de estar estudiando un máster en arqueología. La práctica, al ser una cuestión técnica y de audiovisuales, pues no tenía ninguna relación directa. Y además realizaba las mismas tareas que su supervisor, incluso cuando faltaba. Mi compañero se cogió una baja, tuvo un problema de salud y todo el trabajo que estábamos haciendo los dos pasé a hacerlo yo solo. O sea, no hubo en ningún momento alguien que cubriera la baja. Por eso se unió con varios compañeros para reclamar. 5 o 6 becarios denunciamos a la universidad por las becas que encubrían puestos de trabajo y a partir de ahí el sindicato ya actúa. Tras la denuncia de comisiones obreras, la Inspección de Trabajo determinó que 284 becarios asumían puestos estructurales. Ahora la Seguridad Social reclama a la autónoma 308.000 euros en cotizaciones sociales. El juicio en julio de 2019. ¿Cuánto se ahorran las empresas supliendo puestos de trabajo con alumnos? Hemos hablado con Isabel Galvín, portavoz de Educación de Comisiones Obreras. En el caso de la Universidad Autónoma, la Inspección de Trabajo, en su resolución de octubre del 2017, da la razón a la denuncia que habíamos hecho Comisiones Obreras y acredita que 376 estudiantes están en realidad haciendo actividad laboral y no prácticas. Esta resolución arroja una primera cifra que tenemos que tener en cuenta. Es la cifra de 308.471 euros que tiene que pagar la Universidad Autónoma a la Seguridad Social en concepto de cargas sociales por no haberlo hecho, dado que eran trabajadores y no estudiantes. Si a esta cifra le sumamos los ahorros en materia salarial, podemos concluir que se ahorran mucho. Unas cantidades que tienen que ver con que los becarios estaban ingresando 300 euros los estudiantes de grado y 600 los estudiantes de posgrado, mientras que si hubieran estado bajo un convenio y siendo considerados trabajadores, tendrían que haberles pagado entre 1.200 y 1.600 euros en función de las actividades que realizaban. El ahorro es muy importante. En este caso la Universidad Autónoma, en otros casos son el resto de empresas que utilizan estos becarios para sustituir trabajadores y no contratarlos. La Unión Europea aprueba que un 32% de la energía consumida en 2030 proceda de fuentes renovables. Eso supone casi duplicar el peso de las renovables desde el 17% actual. Algunos países reticentes al acuerdo por su dependencia del carbón, como Polonia o Rumanía, han logrado obtener ayudas específicas para sus regiones mineras. Además, se elimina el impuesto al sol hasta 2026, cuando los estados podrán decidir si vuelven a implantarlo para que el sistema eléctrico pueda sostenerse económicamente. Y detenido el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores por un delito de odio y otro de injurias a la corona. Óscar Reina fue detenido ayer tarde por la Guardia Civil por sus comentarios y publicaciones en redes sociales desde diciembre de 2016. Tras su detención, Reina se ha acogido a su derecho a no declarar, tras lo cual ha sido puesto en libertad. El sindicato se personará en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. Y luz verde para la legalización del aborto en la Cámara de Diputados argentina. El proyecto de ley ha conseguido pasar el primer trámite con un escaso margen de 4 votos a favor y ahora tendrá que debatirse en el Senado. En esa Cámara deberá posicionarse la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora se oponía a aprobar esta ley. En Argentina, cada año se practican 500.000 abortos clandestinos y se calcula que mueren cerca de 100 mujeres por causas derivadas.
Con casi mes y medio de retraso, la Asamblea General de Naciones Unidas condena la represión israelí contra la Marcha del Retorno. Con 120 votos a favor, 45 abstenciones y 8 en contra, el máximo órgano de la ONU ha aprobado una resolución que también pide protección internacional para los palestinos. Estados Unidos vetó el texto en el Consejo de Seguridad y ha tratado de introducir enmiendas que no han sido aprobadas. Durante esas jornadas de movilizaciones, las tropas israelíes mataron a 135 palestinos e hirieron a más de 14.000, según el Ministerio de Sanidad palestino. Hasta aquí Público al Día por hoy. Ya sabéis que podéis seguir informados en público.es. A continuación, os dejamos aquí en La Frontera con Juan Carlos Monedero y la especialista en Oriente Medio, Nazanin Armanian. Volvemos mañana a las 8:30. Que lo disfrutéis.